por YouTube, a todos los que están en el hemisferio occidental, en el hemisferio Sudamérica, en todos los continentes, por allá, por China, por Asia, Asia Mayor, Asia Menor, y los que están también en la Antártida también, los que están en el Ártico, los que están en Alaska, toditos. Salud que están, Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Todos los que nos están viendo, todos, oyendo y viendo, estamos aquí en la Casa de la Restitución, en el municipio Maturín, Estado Monagas, en la capital, en la nación más importante de la tierra. No te moleste, pero soy de aquí, de Venezuela, y estamos bajo la cobertura de nuestros apóstoles Osbelanel Manrique y Luzmeri de Manrique. Quien les habla, el pastor Efraín Prado. Dios le bendiga a todos ustedes. Escucha tú que me estás viendo, lo que Dios quiere trazar para tu vida no lo puedes trazar si no está la ayuda de un padre. Amén. Aquí hace ya 3 domingos estuvo el apóstol Alberto Parra, y yo le decía al apóstol, el apóstol, voy a hablar algo que vaya en línea con lo que se está predicando y con lo que vamos a hacer. ¿Sí? Y empecé a decirle algunos tics de lo que estaba aquí escribiendo, si se dice tics o lineamientos aquí. Y le puse, apóstol, el título del mensaje se llama ¿Quién traza tu camino? A los muchachos, a las jovencitas, adolescentes, niños y niñas, a todos la palabra es para ustedes, y especialmente para los niños que a veces decimos que no están escuchando, pero tienen ese oído parado allí y graban en su espíritu. ¿Sí? Estamos en tiempo de reformas. ¿Sí o no? Reforma. Bueno, y estuve estudiando y investigando allá en la casa, en la Biblia Reina Valera 1960. ¿Sí? Y me empecé a meditar. Quiero decirle que cuando conversaba con el apóstol, le decía, apóstol, el único hombre que sembró en mí los códigos proféticos y apostólicos fue usted. Para el año 2001, comienzo del 2002, yo empecé a ver y a experimentar cosas del reino, no de una religión tradicional, no de una doctrina conservadora. Discúlpeme si de repente te hieren o te ofenden las palabras que te estoy diciendo. A veces conservamos algo y creemos que hasta ahí hemos llegado. No, el apóstol Parra decía, la salvación solamente es el fin para ser salvo, pero apenas comenzamos la vida en el reino. Nosotros somos ciudadanos del reino. Y fíjese, el primer versículo que me conseguí por allí en la escritura, en el libro de Efesios, capítulo 4, ¿qué es lo que dice? ¿Alguien me puede leer Efesios capítulo 4? Yo lo voy a buscar rapidito aquí. Ajá, tú que estás allí viendo, también búscalo en tu Biblia, que de repente a lo mejor dirás, este pastor está equivocado, está diciendo cosas que no debe decir, pero si buscas tu Biblia, la vas a conseguir allí. ¿Quién traza tu camino? Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia o del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son? Son muchos hombres y mujeres que hoy día están dando su vida por llevar a una persona a su destino profético. La reforma que Pablo está estableciendo aquí, la gente no escuchaba en ese tiempo la palabra de repente evangelista, de repente no escuchó todo lo que el apóstol
estaba diciendo en el tiempo de Jesús. El tiempo de Jesús solamente le dijo a unos discípulos, ven y sígueme. Y ellos lo siguieron y ni siquiera sabían para qué el maestro los estaba llamando. Los estaba preparando para una encomienda, ¿verdad? Y reformar sus pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque Pedro dijo, Señor, yo soy pescador de hombres, de peces. No sé qué se pescaba por allá, de repente era corsaria, carite, o corocoro, o catalana. ¿Sí? Pero el Señor le cambió la mente y le dijo, desde ahora, cuando estaba por allá, no te haré pescador, sino serás pescadores ¿de qué? De hombres. Hay un momento de reforma en su mente. Él no entendió, él no entendió ni papa lo que el Señor le estaba diciendo porque era profético lo que él estaba hablando allí. Entonces, cada uno de estos ministerios, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, ¿está para qué? Para edificarte a ti, para que seas perfeccionado en la obra y en el cuerpo de Cristo. A aquellos que de repente están escuchando y dicen, no, pero es que yo no estoy de acuerdo con esto, eso lo dice mi Biblia y tu Biblia también lo dice. Lo que pasa es que hay cosas que entendemos pero no las aceptamos. ¿Sí? Entonces yo acepto de que hay un apóstol, de que hay un profeta, de que hay un maestro, de que hay un evangelista, de que hay un pastor, ¿a fin de qué? De perfeccionarme para la obra de su ministerio, o sea, de su servicio. Y eso es reforma. Aquí lo coloqué. Y puse perfeccionar. Fíjese lo que dice perfeccionar. Acabar enteramente una obra dándole el mayor grado de bondad y excelencia. Perfeccionar. Acabar enteramente una obra dándole el mayor grado de bondad o excelencia. ¿Sí? Usted no ha leído por allá, por el capítulo 1 de Corintios. Lea ahí 1 de Corintios, cualquiera que me quiera ayudar. Capítulo 2, verso 6. 1 de Corintios, capítulo 2, verso 6. Yo quiero decirte a ti que hay cosas que Dios le baja a los hombres de Dios y a su iglesia, pero todo está en un orden, en un orden. Antes bien, no, ya va el 6. El 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, punto y coma, y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, no ocultismo, la sabiduría oculta que procede del trono del Padre. Sí, por el ocultismo se separa de lo que es de Dios. Y dice aquí, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y tú dirás aquí, pero ¿quién va a trazar este camino? Ya te estoy diciendo, ¿quién? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, los pastores. Yo me acuerdo que en el año 91 tenía yo apenas 11 años y el evangelista que me predicó a mí me guió a los pies de Cristo. Ya yo a los 11 años, la abuela mía tenía 2 rocolas y yo iba con 5 bolívares y le colocaba F1. Mi vida mía perdona. Le colocaba K3, anduve en la vagancia lejos de mi pueblo y por ahí ya iba encaminado a tomar. Y este hombre agarró y me dijo, Efraín, hijo, no te conviene eso con apenas 11 años. Mi primer Nuevo Testamento lo agarré y dije, nunca más vuelvo a tomar licor. Pero ¿quién me guió? Un evangelista. Y después, ¿a quién voy? Al pastor que en ese momento se iba a encargar de mí.
Después de tantos años, hasta los 19, me estuve apartado del Señor y volví nuevamente a los 19. Pues yo te voy a decir algo a ti. Ustedes aquí, yo le decía al apóstol aquí, en la iglesia, apóstol, todos son inteligentes. Uno tiene que tener cuidado con lo que habla. De verdad, cuidado. Y cuando el pastor Oliver, que está allí grabando, me dice, ¿qué pensaste? ¿Que no te iba a grabar? O sea, esto es un compromiso de saber que no sale nada del alma mía, ni de lo que yo quiero, sino de lo que está escrito, de lo que ya está escrito. ¿Sí? Hay un pastor que te tiene que guiar. Hay un profeta que te tiene que dar la palabra de Dios. Hay un maestro que tiene que limpiar tu oído para poder entender lo que dice la Escritura. No es el concepto que tú tengas, no es el pináculo que tú te levantes, no es la estructura que tú tengas en tu mente, es lo que está en la Escritura y con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para quién, para los que le aman, pero ¿para quiénes? Para los que han alcanzado sabiduría, y no la sabiduría oculta de este mundo ni de los príncipes de este mundo, sino la sabiduría que desciende del cielo. Es pura, es amable, es llena de misericordia, tiene amor y compasión. Esa sabiduría es la que hablo. Dicho. Dile, yo coloqué aquí, dile a tu mente, no levantes conceptos. Dile ahí, no levantes conceptos y prejuicio que destruyan la obra de Dios en tu vida. Ahora vamos a la parte de la reforma. Todo cambio trae molestia, ¿sí o no? Todo proceso de transición trae molestia. Aquí decimos, nos calienta. Por allá de repente dicen, uy, pero me hizo rechinar, hermano. En otras partes, me sacó de quicio. ¿Sí o no? Pero trae molestias. ¿Por qué? Porque en las reformas, gracias, en las reformas siempre hay confrontación. Siempre hay confrontación con mi estilo de vida, con mi manera de ser, con mi manera de andar. Y cuando alguien viene a confrontarme, me molesto. Y lo primero que hago en mi espíritu es darle la espalda. Y al darle la espalda, ¿sabe qué? Yo estoy negando mi destino profético. Han sido, ¿cuántos años, mami? Que tenemos, sí, como 18 años juntos, ¿verdad? No, 16, vamos para 17, mi esposa y yo. Y esos 17, 15, 14 separados de mi apóstol, amigo y hermano Osubel Manrique. Escucha bien lo que te voy a decir. Escucha bien. Dios usó a mi esposa 5 años diciéndole, vamos para que el apóstol, no. Estaba así como la canción, suéltame gorilas, no. Me suelte gorilas, no. Y mi esposa, no voy. Y yo iba para que sea el apóstol y me sentaba con él y me rendía cuenta porque es amigo, es mi hermano, o sea, es mi compañero de milicia. Oye, apóstol, me pasó esto, ¿verdad, Efraín? Sí, esto y esto y esto. Y te voy a decir, mi esposa me dice, vamos para el cumpleaños del apóstol. Y yo le dije, no. Molesto, no. Y no era no. Y yo le dije, el 5, no me voy a ir del mensaje, el 5 de enero vamos para la casa del apóstol. Sí, vamos para allá. El 5 en la mañanita, se lo estaba comentando al apóstol. Apóstol, ese era un agarre que teníamos Yalesca y yo, porque ella quería venir, yo no. Viene él y me dice, queda viendo, ustedes conocen la mirada de su apóstol, ¿verdad? Tú me dijiste que hoy íbamos para casa del apóstol. Sí, mi amor, pero espérate. 5 años huyendo. Y dicen aquí un versículo en la playa, tanto nadar para morir en la orilla. Pero aquí no, aquí eso no se aplica. Tanto busqué por allá que
que Dios direccionó mis pasos otra vez al hombre que me enseñó los principios apostólicos y proféticos que hoy yo estoy enseñando aquí. Denle un aplauso al Señor. No te estoy diciendo que nadé y morí en la orilla, no. Nadé y volví al lugar, a mi barca segura. Y le dije a mi apóstol, no quiero seguir buscando otra autoridad, otra cobertura. No quiero seguir andando más. ¿Verdad, Yaleca? Te lo dijimos, ¿verdad? Y le dije, yo quiero que me regañes. Y yo quiero que me confrontes. Yo quiero que ¿sabes, verdad? De una sola vez nos confrontó a los dos y dijo, ¡ya! Y ese ya pareció el Jack de Chifu. ¿Sí? El que entrenó a Po. Los que no han visto a la Kung Fu Panda, véalo para que usted vea. La humildad de un oso. Y podemos aprender muchísimo de él. Él, ahora tomando en cuenta el oso, él no buscó confrontación, él quería aprender. Y el otro decía, no puede ser. Pero es que en la profecía no dice esto. Pero es que en la profecía ni siquiera se pinta un panda. A veces viene alguien y nos da una profecía por allá. Pero es que la profecía no dice esto. Pero es que la profecía, pero me va a guiar. ¿Sabes cuántas cosas me han dicho a mí en casi 16 años, que no sé, del 2002 hasta antier, hasta el 2019 que llegamos? Me dijeron muchas profecías. ¿Y sabe las que recuerdo? Las profecías que el apóstol Osbel en casitas, la casita de él, en Lirio Los Valles, en la que estaba en la entrada de la Cocuiza, que también en Los Guaritos, esas enseñanzas. Y hoy estoy hablando es de endosar el ministerio de aquel hombre que una vez, por lo menos yo sé que soltó lágrimas por mí. Si tú crees que tu apóstol no ha soltado una lágrima por ti, sí. ¿Y sabes cuándo más sueltan lágrimas? Cuando nosotros los herimos. ¿Sí? Si tú quieres cambios, vas a ser confrontado. Y toda confrontación directa tiene que ser de un hombre o una mujer de Dios. Porque si viene de una persona que no está en los planes de Dios, mire que uno puede molestarse. ¿Sí o no? Ok. Muchos hemos abortado los planes de Dios por no escuchar a su apóstol o pastor, mientras que otros deciden someter su voluntad obedeciendo. Primer requisito para ganar una guerra espiritual es la obediencia. No es que tanto grites, no es que tanto pelees, es que obedeces tú y qué obedezco yo. Es la obediencia. Usted está hablando con un tipo aquí que se dio el tupé de subir a lugares altos, de pelear contra demonios y después ser bataqueado. ¿Por qué? Por no obedecer. ¿Verdad, amor? Casi pierdo mi matrimonio. Y yo creyendo que me la estaba comiendo toda. Porque cuando se nos empiezan a revelar cosas en la mente, uno después cree que se la sabe más que el hombre de Dios. Uno después cree, y no estoy hablando con ningún tipo de sarcasmo, con ningún tipo de querer herir tu corazón. Te estoy hablando es que a veces el espíritu de rebelión viene a revelarse y viene primero a tu mente, y a veces estás sentado allá y estás sin querer saeteando al hombre de Dios, porque yo lo he hecho. Yo sé lo que es tramar, querer hacer algo en contra del hombre de Dios. Yo sé, porque allí uno piensa muchas cosas, ¿o no? Piensa muchísimas. Entonces, diga otra vez, yo voy a reformar mi mente. Voy a tener una correcta disposición y voy a ordenar correctamente mis pensamientos. Ay, amén, amén. Ahí viene otra página más. Son como 5 páginas, ya voy a terminar. Una reforma significa, escuche bien, una reforma significa hacer ajustes estructurales. Significa rectificar lo que se ha salido del camino. Y yo me salí del camino. Una piedra en el camino me dijo que, escuche, el alma
es terrible. Oye, una piedra en el camino dijo que mi destino era rodar y rodar. Y mucha gente anda rodando en el camino. ¿Por qué? Porque no quiere escuchar el consejo que viene de Dios. Ninguna canción que usted escuche está al azar. Todo viene del asentamiento de un alma, de una persona, y lo que expresa su alma en la canción está expresado. Yo no soy musicólogo, pero sí soy un estudioso de las canciones y escucho el alma de la gente. Yo solamente veo a las personas y por más que oculte, su alma lo delata. Por más que se quiera ocultar, su alma lo delata. Por eso es que es más fácil decir la verdad que mantener una mentira. Es más fácil decir la verdad que mantener una mentira. ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad, mamá? Por ser mentiroso, me pasaron muchas cosas. ¡Ay, hombre! Dele un aplauso al Señor. Y si tú estás escuchando allí, da aplauso, aplauda al Señor que es contigo también. Si eres hombre o mujer y estás en cualquier parte del mundo, y si eres de aquí de Venezuela y andas acéfalo, ve a un hombre de Dios a que dirija tus pasos. Si son mi gente que está lejos de aquí de Venezuela y me está escuchando también, agarra y ve a una iglesia, ¿oíste? Es contigo. Ajá. Otra definición bíblica. No, en griego dice metamorfo, que se traduce como reformar, transformar y transfigurar. Aquí hay mucha gente inteligente. Otra definición bíblica de reforma es la rectificación o enmienda que trae restauración. Escucha bien, que trae restauración. Eso fue lo que vino el apóstol Parra, nuestro apóstol Osbel. Estamos trayendo una restauración, vamos a traer una restauración sobre el orden educativo, amén, sobre el orden de la salud, sobre el monte de la economía, sobre la finanza, sobre el gobierno. Vamos a restaurar donde lo incorrecto y lo inadecuado queda sustituido por un orden correcto. Hoy hablamos, hoy, yo estoy escribiendo aquí para que no se me olvidara. Hoy debemos orar a Dios para que se establezca una reforma apostólica y genuina en toda Latinoamérica. ¿Por qué el apóstol? Porque el apóstol es el que establece los diseños de Dios en el cielo. Y usted dice, ¿cómo es eso? Sí, porque hay cosas, hay caminos que yo no puedo recorrer. Con mucha humildad se lo digo. Yo le digo al apóstol, apóstol, yo sé tantas cosas, pero he decidido cerrar todos mis libros. He decidido los poquitos que tengo, porque el apóstol, gracias a Dios, tiene una buena biblioteca. Todo lo que tengo para escucharte a ti nuevamente, porque en tantos años que tuve, a lo mejor has enseñado tantas cosas que ahorita mi oído está sordo ante la enseñanza tuya. Y de repente, tanto escuchar tú a tu apóstol, otra vez lo voy a escuchar. Otra vez lo voy a escuchar. Y no tiene nada nuevo. Eso se llama familiaridad. ¿Y qué pasa con eso? Cuando tú dices otra vez lo voy a escuchar, entonces la palabra que él predicó no tiene efecto en tu vida. Y no puede reformar tu espíritu. No puede reformar tu alma. ¿Sí? Usted puede preguntarse, hágase esta pregunta, ¿por qué es necesaria una reforma apostólica en la iglesia? Hágase la pregunta, ¿por qué es necesario una reforma apostólica en la iglesia? ¿Por qué? Una reforma apostólica dada por el Padre trae consigo los diseños del cielo. Esto fue tomado del libro El Apóstol de Guillermo Maldonado, del apóstol Guillermo Maldonado. ¿Oyeron? Será traer la reforma apostólica y los diseños del Padre nos dará un fluir continuo de su paternidad y como resultado nos preparará, nos capacitará y nos transformará de mentalidad de esclavos a ser hijos espirituales de su reino.
listo para seguir el cumplimiento de la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? He aquí y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Eso lo dijo el Señor por allá. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, lo hacemos por diferentes circunstancias. ¿Sí o no? Pero lo hacemos. Y escuche bien, esto viene más interesante. Porque yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, algunas cosas pasaron y yo tuve que sacarlas así, con mucha violencia. Las tradiciones. Hay una cosa que se llama wiccanismo. El wiccanismo se establece como tradiciones ancestrales. Y un hombre por allá llamado Wilcroft, por Estados Unidos, que se metió muy simultáneamente en todas partes a través de la televisión, trayendo sobre nuestras naciones el tradicionalismo más acentuado en las naciones. Ahorita se está terminando aquí la Semana Santa. Y ya el Señor para el día del domingo ya había resucitado. Denle un aplauso al Señor por eso, ¿verdad? Muerto y resucitado por ti y por mí. Pero ellos lo establecieron como tradición, y una tradición se celebra y después te olvida de aquel, el que es original, el que es original. Tenemos que andar en todo, te dice aquí, tenemos que saber algo en todo. Escucha bien, escucha bien. Yo tengo 42 años, cuyos 42 años hemos caminado muchísimo, ¿verdad? ¿No? Yo por lo menos he caminado. Pero el Espíritu Santo te va a decir algo en esta mañana. No yo, Él. Tenemos que saber algo en todo nuestro caminar. Hacemos muchísimas conjeturas carnales, desde la niñez hasta la edad adulta. ¿Qué es una conjetura carnal? De repente usted dirá, yo no entiendo eso. Vamos a decir ligaduras emocionales o ligaduras almáticas. ¿Sí o no? Y de repente usted, cuando tenía 15 años, usted hizo una alianza con una persona que no tenía que haberla hecho. Hizo un negocio a los 22 con una persona que no tenía que haberlo hecho. Y eso le pasa factura a uno en el futuro. ¿Sí? Eso es una conjetura carnal. Y hay muchísimas, sin meter las relaciones que tenemos fuera del matrimonio, antes del matrimonio, con hombres, con mujeres, con todo lo que usted quiera meter, con animales, con bestias, con todo eso. Sí, pero yo también viví en el campo. Oíste, yo también viví en el campo. Yo sé lo que es todo eso. Tenemos que saber eso. Y desde pequeño aprendí que había algo que le decían en la casa la cruz de mayo. La abuela mía tenía esa cruz y cuando se perdía algo, escuche bien, agarrábamos una cruz y decíamos, vamos a pisar el diablo. Y cuando aparezca eso, lo soltamos. No sé si usted lo llegó a practicar. Estoy hablando de conjeturas carnales que yo hice. No estoy hablando de la de ustedes ni la de que tú estás escuchando. ¿Y cómo es esto? Y cuando salíamos a buscar y conseguíamos y agarrábamos aquella cruz y le dábamos besitos y soltábamos y que al diablo. ¿Sí? Esa es una conjetura carnal peligrosa. Y muchísimas más. ¿Cómo? En la escuela los niños aprenden a hacer conjeturas carnales. Le robo el borrador a otro niño. Eso ya es una conjetura carnal que acabas de hacer. Le quito el lápiz, le quito el cuaderno, le pellizco. ¿Verdad, Josía? ¿Verdad, Shalom? Conjeturas carnales. Nos vienen a enseñar todo lo que es cultura. Conjeturas carnales. Y la más peligrosa, que es la que nos atrapa y nos separa de Dios, la religión. En Venezuela, escucha bien, en Venezuela hay 24 estados, 336 municipios. Se me olvidaron las parroquias. Pero cada municipio tiene un patrón y eso lo vamos a destronar. Porque el apóstol Parra está haciendo ese trabajo ya desde hace mucho tiempo.
Y algunos de nosotros, y especialmente, no sé si usted ha visto en los bautismos, cuando van a bautizar a una señora, ¡Ave María Purísima! Eso lo tiene todavía en su mente. Yo te voy a llevar a eso. Dice la religión, entre otros. Todo esto ha sido peligroso en nuestra sociedad, ya que ha producido un sincretismo terrible. Ahora, ¿qué es sincretismo? ¿Qué es sincretismo? Es un sistema filosófico, escucha bien, hijo, que está allá la muchacha. Es un sistema filosófico que busca conciliar las doctrinas. Busca conciliar, no reconciliar, conciliar las doctrinas. ¿A fin de qué? A fin de distorsionar todo el pensamiento de nosotros. Y por eso es que cuando llegamos a Cristo, vemos una imagen distorsionada de Él. Porque entonces oramos a Cristo, después oramos a otro, después oramos a otro. Sí, sí, porque tú crees a lo mejor que el chino que está en China, que el Cristo que está en China, que es el Cristo negro, ese es el Cristo que está allí. No, es el Cristo de la Biblia que fue engendrado en Belén, que fue parido en Belén de Judá, que fue llevado a Egipto y después fue traído a Nazaret para que se llamara Jesús de Nazaret. Ese es el Cristo que yo le creo, esa es la historia que yo leo y esa es la verdad que hay en mi vida, hay en mi alma y en mi espíritu. Esa es mi verdad. Cuando yo aprendí lo que era sincretismo, dije, voy a renunciar a todos los pactos que hice cuando estaba pequeño. Yo tenía San Marcos de León, Indio Guaycaipuro, el otro tenía en mi cartera. Cuando iba para el monte hacía una oración, cuando iba para tal lado hacía otra oración, cuando iba para tal lado hacía otra oración, cuando me gustaba una muchacha hacía una oración. Todo eso es sincretismo y eso te impide y nos impide ver el reino de los cielos en su plena manifestación. Y por eso es que nos cuesta a veces y cojeamos en el camino. Amén, hermano. En todo, escuche bien, en todo creyente hay una lucha mental. ¿O no tiene lucha mental todos los días? Cuando ya vemos que se nos está acabando la comida, ya empieza la lucha mental. Cuando vemos que no tenemos para pagar el pasaje, ya empieza una lucha mental. ¿Sí o no? Cuando vemos que nos sentimos mal, ya empieza una lucha mental allí. Y a medida que vamos en ese proceso, escuche bien, si usted se va al capítulo 2 de Primera de Corintios, dice, y hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. Si tú y yo nos reunimos todo el tiempo con gente que no es sabio, dejaremos la sabiduría de Dios para suplantarla por una que no es de Él. ¿Sí? Esto es principio de guerra espiritual que lo vi yo en el 2002. ¿Sí o no? La lucha la ganamos. ¿Cómo? Dice Primera de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 6, capítulo 1, verso 6 dice, porque no tenemos, porque ¿cómo es? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Yo lo voy a leer. Lo voy a leer porque necesito leerlo. 4. Pasa que no puse. 4. 6. Ayúdenme ustedes ahí. Primera de Corintios. Ayúdenme ahí. Primera de Corintios. Capítulo 4. ¿Es capítulo 4?
Del 1 al 6. A ver. Uy, se me perdió. Entonces, dice, si alguno lo consiguió, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de qué? De fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Entonces, esas son las primeras fortalezas que hoy Dios quiere destruir en nuestras vidas. Fortalezas mentales. Y esas armas que Dios te da, dice, la está diciendo un apóstol, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y si tú y yo hacemos la lucha con las armas de la carne, ¿qué va a pasar? Vamos a perder. Vamos a perder. Porque en la carne solamente hay emociones, emociones distorsionadas. En la carne hay indecisiones, indecisiones totalmente distorsionadas. Y necesita que alguien trace tu camino. Yo, Efraín José Prado Tobar, necesito que alguien trace el camino de mi matrimonio. No sé tú, pero yo sí lo necesito. Yo lo necesito. Y necesito es continuamente, lo necesito. Disculpe la redundancia de la palabra. Pero si tú no tomas en cuenta eso, tú verás tu misma destrucción. Por la dureza de tu corazón. Porque venimos con tanto rechazo, venimos con tantas cosas desde pequeños que creemos que en el reino debe ser así. Mi mamá me enseñó, mi abuelo me enseñó, mi abuelita me enseñó. No, es lo que dice la Escritura. Yo le decía al apóstol, el apóstol Pablo dijo, como la nodriza, con ternura. Y yo tengo que aprender a ser tierno con mi esposa y con mis hijas y con mi hijo. Sí, porque mi esposa es más tierna que yo y me abraza, me quiere más de lo que yo la quiero a ella. Sí, y me falta todavía. Ella me ha enseñado muchísimas cosas en el hogar, muchísimas. Para que usted sepa, un hogar no se construye con un hombre solamente o una mujer sola, se construye con dos. Pero el principal de ellos es el protagonista, se llama Jesucristo. Se llama Jesús de Nazaret. Ese es el Padre. Ese es el que seduce mi alma. Me atrae con sus palabras. Me enamora con sus palabras. Aunque a veces me regaña, pero me regaña con palabras dulces. Ay, que cuando el Señor, tú entras, te das cuenta que al primero que le llama la atención es a ti. Lo primero que hace el Señor cuando entramos con Él es llamarnos nuestra atención. Y dice, no me gusta esto, no me gusta aquello, sabe que tiene que cambiar esto, sabe que tiene que cambiar aquello. Para yo llegar a leer esto, ¿qué pasó? Tuvo que haber alguien que trazó ese camino. Porque yo le aseguro que usted solo no lee la Biblia. Tiene que estar el apóstol allí. Lee la Escritura, hijo. Lee. Ahora es que para nosotros vienen muchísimos planes. Muchísimos. Yo quiero tener dinero. Diga conmigo, yo quiero tener dinero. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Porque si tú no diezmas ni ofrenda, que es lo primero, entonces, ¿para qué yo voy a tener dinero? ¿Qué le dije yo el día antier Magli al apóstol? Yo quiero llegar al momento que yo le diga, apóstol, mi casa es tuya. Mi casa es tuya. Porque muchos decimos, ay, mi papá, el apóstol es mi papá. Muchos decimos, yo quiero al apóstol. Pero cuando el apóstol trastoca tus emociones, la trastoca así, te dice,
tal cosa, inmediatamente sale lo que hay en mi terreno que tengo por allá. Un cuaimo piña o una cuaima piña. Y nos engrinchamos. La Biblia me enseña a mí, en Romanos dice, ya no somos conocidos según la carne, sino según el Espíritu. Es lo que me enseña a mí. Y hasta ahorita, le recordaba al apóstol, yo no tengo en mi memoria que tú me hayas llamado la atención. No tengo, o sea, no lo busco. ¿Verdad, mami? Yo no tengo en mi memoria. Pero con todo eso yo decía, escucha, no voy, yo no quiero ir para que sea el apóstol. 5 años mi esposa, no voy. Papi, no voy. Hasta que llegó el momento del quiebre, tácata, y tengo que llegar otra vez. Hace días hablando con cierta persona le dije, así, tú tienes que regresar. El otro también tiene que regresar y la otra persona tiene que regresar. Porque no somos iguales, escuche bien, no somos iguales una vez que hemos probado de la gracia del Maestro de una manera que te alimenta, que te transforma. Es muy bonito vivir en una iglesia donde no sabemos cosas y donde a veces el pecado lo vivimos oculto. Sí, el pecado lo vivimos oculto. Yo estuve allí ocultando pecado y ministraba. Yo cantaba una canción que decía, tú eres mi paz, Él ha roto todas mis cadenas, Él es mi paz. Y el Espíritu Santo me decía, lo estás haciendo mal porque estás en pecado. Nadie, escucha bien, 5 años atrás me lo había hecho sentir así, hasta que alguien me enseñó y me dijo, ve, esto que está aquí es así, 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 asado. ¿Qué? O sea, ¿quiere decir que estoy en pecado? Sí. Y tuvo que haber un cambio. Y después de allí empezaron a suceder muchas cosas. Conocí a mi esposa, ¿verdad, mami? No era mi esposa, pasamos 2 años viviendo juntos y después nos casamos. Mucha gente dice, eso no es la voluntad de Dios. Cuando vieron que mi esposa y yo no era la voluntad de Dios. Hoy tenemos ya 3 muchachos, son 5 hijos que tenemos juntos, 3 muchachos, una casa, tengo una familia. Yo pregunto, ¿era o no era la voluntad de Dios? Pero yo caí en pecado. Mientras que muchos vieron que no era la voluntad de Dios, yo decidí buscar a alguien que trazara mi camino y me ayudara como ser un buen esposo. Me confrontaron y me dijeron, o la tomas por esposa, la respetas o déjala. Y yo tuve que decir, bueno, sí. Y mi esposa me decía, como en 4 oportunidades le dije que no nos íbamos a casar. Y aquel pastor me dijo, ella no es guachafita tuya. Todavía no había nacido Chalón. Y le dije, yo me voy a casar. Escucha, hombre que de repente estás escuchando ahí dice, pero es que yo no amo a mi esposa porque le viste fue otra cosa y no los atributos que ella están en ti, que ella tiene dentro de sí. De repente miraste una cosa, ella surtió en tus emociones algo que te hacía falta. Pero tú dices, pero es que me gusta la catira, me gusta. Yo dejé de decir, me gusta la catira, me gusta la morena, me gustas tú. Todo eso lo dejé de decir porque habría un portal en el mundo espiritual y siempre caminaba. Me gustan las chiquitas, me gustan las grandes, me gustan todas. Y dije, Señor, ayúdame en esto. Me gusta una sola mujer y es mi esposa. Sí. Escucha, dominicano, tú que estás ahí escuchando, hay una canción que dice amar 2 mujeres a la vez al mismo mes. Nosotros tenemos que erradicar ese pensamiento porque es un sincretismo amoroso que hay allí. Voy a decir, tengo que sacarlo. Si usted lo dice, usted lo saca, pero yo tengo que sacarlo. Y sabe, al sacarlo puedo ser libre, puedo amar más a mi esposa, porque empiezo a amarla con lo que ella es. Pueden haber 1000 mujeres, pero solamente hay una ayuda idónea. 1000, pero hay una ayuda idónea. ¿Qué digo? Idónea. ¿Quién traza tu camino?
Hazte la pregunta allí, ¿quién traza mi camino? Aquí hay un hombre de Dios que tiene 47 años. Para alcanzar al apóstol Osber Manrique, tenemos que echarle para alcanzarlo. Y yo le decía una vez a él, no, de apóstol, en aquel momento, no, hombre, ¿tú piensas que yo te voy a alcanzar a ti? Pero me puedo parecer a él. ¿Sí? Me puedo parecer a él. Puedo hacer las cosas que él hace. Busque allí, en primera de Timoteo, perdón, en Judas 1. Tú tienes que santificar y yo tengo que santificar mi fe. Busque ahí en Judas capítulo 1, verso 20, algo así. ¿Qué dice? ¿Dónde? Edificado sobre vuestra santísima fe. Tú y yo tenemos que edificar esa fe en Jesús. No puede ser compartida. O es Jesús o es el gobierno. O es Jesús o es el hospital. Es Jesús. Amén. Tu hijo y mis hijas y mi hijo, tus hijos, verán y observarán si la fe que tú tienes cavila en tus corazones. Verán y dirán si mi papá o mi mamá verdaderamente aman al Señor. Ellos observarán todo eso. Y la garantía, como le dije antes al apóstol, la garantía de mi familia es la garantía tuya, apóstol. Como te lo dijo el apóstol Parra, la garantía de este ministerio es tu familia. ¿O no se lo dijo? Y si la garantía de él es su familia y yo veo toda una imagen, entonces yo con mi esposa tengo que imitar esa garantía. Yo le dije a él, tú eres mi garantía de que mi matrimonio y mi familia va a ser edificada correctamente. ¿Oyó? Para que usted sepa. El sincretismo, dice Hebreo 1:11, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque muchos alcanzaron por el testimonio e hicieron muchísimas cosas. Después usted sigue leyendo el capítulo, Hebreo 11:1. El sincretismo se destruye cuando tenemos un solo pensamiento. Cuando tenemos un solo pensamiento. ¿Ustedes se acuerdan que Timoteo tenía una abuela y una mamá? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Lo han leído? Sí, ¿verdad? Dice en primera de Timoteo, dice, la fe que habita en ti, que habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu mamá Eunice. Mis hijas y tus hijos y mi hijo van a ver tu fe. Van a ver tu fe. Van a saber si tú te quejas. Y en aquel momento no había teléfono inteligente, no había computadora, no había aire acondicionado, no había nada de eso. ¿Sí? Y Pablo le cita a Timoteo, en 1 Timoteo le dice, mira, ve, la fe no fingida. La fe no fingida que habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice. Esta es la fe que nuestros hijos van a imitar. Sigue otra vez en tu pensamiento, ¿quién traza mi camino? Oye, pero eso suena como que, o sea, que tengo que poner mi empeño en leer la escritura y en tomar una decisión. Tengo que ir a casa del apóstol, tengo que hablar con el apóstol, preguntarle a él. Sí, porque solamente se habla de sabiduría con los que han alcanzado madurez. O sea, yo no te lo estoy diciendo a manera
ni de coaccionarte, ni de manipularte, ni de sugestionarte. No, es para que tú y yo podamos abrir una puerta y que Dios nos dé el favor. Porque entonces Dios dice, ¿hablaste con él? Sí, está bien. Ora por él. Desata la bendición sobre él. Desata la bendición. Y desatar significa establecer. Establece sobre él la bendición. Ayer leíamos y aprendimos. ¿Qué fue? Que un tipo, y te lo voy a decir a ti, y me lo agarro para mí, por hambre vendió su primogenitura. Y muchos de nosotros hemos vendido la primogenitura por un platico de lenteja. Y le decía a Keilín, le decía, el hombre prevaricará por un bocado de pan. Cuando falta el alimento en la casa, a veces empezamos a quejarnos sin querer del Señor. ¿Usted sabía que el cerebro y el estómago trabajan juntos? Y cuando tú piensas en comida, inmediatamente empieza el estómago, Rocky. Usted no ha visto un niño que pasa todo el día jugando. Ese muchacho no viene a comer porque su pensamiento está con el juego. Es porque su pensamiento no está en ese momento en la comida. Ok. Todos tenemos que cuidar nuestra fe. Dice, ¿alguien puede buscar Filipenses 4? Capítulo 4. Filipenses capítulo 4. El verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Ajá. Levante su mano y diga, yo tengo que pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En esto debo pensar. Ahora vea el otro versículo que viene. Y aquí hablábamos el apóstol y yo. Ah, apóstol, pero ahí también aplica lo que es PNL, ¿verdad? Sí. Porque entonces dice el 9, lo que de mí, ¿qué dice el 9? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis. ¿En quién? ¿En quién era ese momento? El apóstol Pablo, ¿verdad? Pero como yo no conozco a este tipo, o sea, yo no conozco al apóstol Pablo, yo conozco al apóstol Obed y a otros apóstoles, pero mi autoridad se llama Obed Agnel Manrique, mi autoridad apostólica. Y yo le digo, pero aquí se aplica la parte kinestésica, auditiva y visual, porque viviste en mí. Y después dice punto y coma. Dice, esto hace y el Dios de paz estará con vosotros. O sea que si tú no haces esto, el Dios de paz no está contigo. Vengo yo en mi rebelión espiritual y digo, pero ¿quién dijo que yo tengo que hacer todo lo que él dice? Porque yo no he leído este principio. Yo no he mantenido este principio visual en mi vida. ¿Sí? Y después me consigo por allá, por el capítulo 23 de Mateo, a un Jesús cuando le está echando leña a los fariseos y a los escribas, que dice, lo que ellos le digan, hacerlo y guárdenlo. Y yo digo, Señor, yo buscando, escucha bien, yo buscando una excusa para revelarme dentro de mí, Señor, pero es que yo no violo mis principios, yo no los violo, porque Jesús, en él hay un orden de autoridad. ¿Sí o no? Hay un orden de autoridad. Por eso es que a nosotros, sin querer, nos rebelamos contra la autoridad. ¿Por qué? Porque no hemos estado sujetos a una autoridad. Y bien sea
la de nuestros padres. Y Dios está trayendo como reforma la restitución de la paternidad. Yo le decía antier al apóstol, yo sé que el apóstol Parra dio una orden. Y cuando un apóstol da una orden, cuando ya uno ha experimentado y ha comido de la sazón de los apóstoles, escuche bien, de los apóstoles genuinos, uno sabe cuando Dios habla. Uno sabe que eso es una orden. Y una orden es el establecimiento de una verdad que está en el corazón de Dios para la tierra. Porque quien gobierna el cielo es gobernado desde la tierra. ¿Sí o no? El cielo es gobernado desde la tierra. Por eso es que dice que todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Porque Dios trabaja con legalidad. Tu boca y mi boca son para establecer los diseños de Dios aquí en la tierra. Un arquitecto cuando establece, él no dice, no, vamos a hacer este edificio, lo primero que hace, levantamiento topográfico, hacen todo lo que tenga y después establece ¿qué? El plano. Usted me dirá, ¿será que yo voy a dejarme moldear? Y de repente usted dirá, escuche bien, lo bueno de predicar es que cada palabra que uno dice de aquí nos pasa factura. Eso es lo bueno de predicar. Que cada verdad que tú quieres enseñar te pasa factura. A ver si es verdad o es mentira lo que tú estás diciendo. Por eso es que desde el púlpito no podemos juzgar ni condenar a nadie, porque cuando juzgas y condenas, entonces viene todo sobre ti. Cuando juzgas y condenas, todo lo que tú juzgas, todo lo que tú condenas, caerá sobre ti. Ahí no hay una resolución que podamos decir, a menos que me arrepienta, y si lo dije públicamente, tengo que pedir perdón públicamente, y si lo dije en oculto, entonces tengo que pedir perdón al Señor, y no lo dije a nadie. Ay, y le digo a Chalón, Chalón, ¿viste quién salió preñada? La vecinita de al lado. Ay, sí, papi, salió preñada. Ah, gracias a Dios que tú eres una santa, mija, ¿oí? Gracias, Chalón. Y resulta que ya ella está gestando un bebé en la barriga. Y yo juzgando a la vecina de al lado. Capítulo 7 de Mateo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que mide será medido. Y tú que miras la paja que está en él, y no lo voy a decir sarcástico como muchos los he escuchado. Ve, escucha bien, y tú que miras la paja que está en el ojo de tu hermano, ¿por qué no dejas de mirar la paja que está en él y saca la tuya? Entonces dice, y yo decía, Señor, esto no me lo enseñó nadie, esto me lo enseñó el Padre. ¿Y cómo es eso? Efraín, porque cuando tú vas a sacar una viga de tu ojo, sopla aquí y reseca el ojo. ¿Sí o no? Hay cejas que pasan hasta 8 días. Después que se hincha el ojo, se parten los vasos. La misma persona decide con misericordia tratarse ese ojo. Y empieza a meter el ojo en el agua, y Señor. Y empiezas a tratar su ojo con misericordia porque es su ojo. Porque es su ojo. Ah, ¿así es la broma? Sí, ya entendí, Señor. O sea que yo saqué mi pecado, pero cuando yo saco mi pecado, yo puedo ayudar a otra persona con misericordia a levantarlo de ese pecado. Sí, no lo condenes, no lo juzgues. Ámalo porque yo lo amo. Escuche bien, yo he abrazado gente que ha matado seres queridos míos. Yo los he abrazado. Y las veces que los veo, los abrazo. Abracé al muchacho o al hijo del muchacho que mató a mi hermano, al hijo del papá que mató a mi hermano. ¿Sí? Ay, no, pero no lo voy a perdonar.
Es mejor perdonar. Como dice nuestro apóstol Osbel, no se trata de perdonar por ellos, es por ti, para que seas libre. Amén. Sincretismo, un solo pensamiento, no varios pensamientos. No, es uno solo, uno que sea puro, uno que sea justo, uno que sea amable. Una fe no fingida. Aprendido, niño, Shalom, Rodrigo, Josía, Gaby, ¿cómo se llama ella? Ana, ¿y ella? Ana Diana, de la fe que aprendí de mi mamá y de mi papá. ¿Y tú, bebé, cómo te llamas tú? ¿Ah? Santiago, de la fe que vi en mis padres. ¿Quién traza tu camino? Diga desde hoy en adelante, mi apóstol, aunque no lo a veces, diga conmigo, mi apóstol, aunque a veces no quiero hacerlo, tengo que hacerlo, Señor. Hay veces que tengo, diga conmigo, hay veces que tengo pensamientos ocultos y que si se lo digo a mi apóstol, porque es un hombre de Dios, me va a decir que no. Eso es la garantía de que él es un hombre de Dios, porque cuando te consigues con un hombre de Dios, lo primero que te dice es no. Es no. Pero es que quiero hacer esto. No, porque él sabe cuál es el pro y cuál es el contra de eso que viene. Él sí lo sabe. Ay, pero es que yo tengo 57 años, pero es que el apóstol lo que tiene son 47 años. Y él a mí no me va a enseñar toda la experiencia que yo tengo. Es verdad. ¿Quién te está diciendo que no? Tienes una edad, tienes una experiencia. Citando al rey Josías, a mi buen rey Josías, en aquel entonces, a quien mi hijo se llama Josías, Josías mandó a unos sacerdotes y resulta que consiguieron un libro y mandaron a llamar a una profeta. A los hombres que son machistas y que me estás viendo, en ti hay que destruir ese espíritu machista desde la línea generacional. Hay que destruirlo. Porque así como mi esposa es la ayuda idónea en mi casa, es la ayuda idónea en mi ministerio. Y si Dios dice que ella es pastora, es pastora. Si es profeta, es profeta. Si es apóstol, es apóstol. Si es maestra, es maestra. Lo que sea Dios, así se va a cumplir. Y de repente en tu mente hay una explosión ahí de neuronas y de adrenalina molesta. Y me estarás diciendo, ese tipo está loco. Yo sí, yo estoy loco. Pero por establecer lo que dijo el apóstol Parra. Si tú enseñas justicia, si enseñas rectitud a las estrellas, serás como las estrellas a perpetua eternidad. Y los reyes andarán al resplandor de tu luz cuando tú establezcas la justicia del Padre en tu vida. Le dije a mi apóstol, voy a predicar el lineamiento que viene estando del apóstol Parra. Y tú tienes, y yo tengo que entender que ese pensamiento aquí en Mar se cumplirá. Porque no es un capricho del hombre, es el pensamiento de Dios. Él es el que traza tu camino. Sí, tengo a mi papá, tengo a mi mamá. Ellos trazan mi camino de cómo ser un buen padre, una buena madre. Y me enseñaron a cómo amar a mis hijos. Pero en el reino no es así. En el reino nos paramos firme. ¿Oyó? Escuche bien. El reino. El reino no es una institución humana que se patenta. No, es el reino de Jesucristo establecido en la tierra. Y vas a luchar con tu alma, vas a luchar en tu espíritu, vas a luchar en tu cuerpo, porque yo también lucho. No hay un día en que no deje de luchar, no hay un día en que mi esposa me ayude. Mi esposa dice,
de ladito, papi, de ladito. No me deja solo. Gracias a mi esposa he podido soportar muchas cosas. ¿Oyeron? A los que tienen esposa aquí. Ay, mi amor dice, y gracias a mi marido. No dices nada, mamá. Jesús no te abandona. Jesucristo no te abandona. Cuando aprendas, y yo le pregunté al Señor, Señor, ven acá, explícame algo ahí, Padre, y cómo se expresa el amor tuyo. Bueno, hijo, ve, mi amor, yo estaba en un campo llamado El Oso. Mi amor se expresa a los hombres a través de los hombres, porque nadie puede dar lo que no tiene. En ese momento yo quería cortarle la cabeza a mi autoridad. No era el apóstol Osbel, era la autoridad que me estaba presidiendo en ese momento. Tenía un puñal italiano con una daga italiana allí, bien afiladito, que lo compré para matar leones y tigres. Pero cuando vi que no pude con un animalito de apenas 15 kilos, renuncié a esa palabra. ¿Cómo se expresa el amor de los hombres hacia los hombres? A través de los hombres. Y el concepto que muchas veces nos pintan a uno de una persona no es lo que se debe pintar. Yo veía al apóstol, hombre, mami, es que el apóstol regaña mucho, pero a mí nunca me regañó. Yo tenía para cuando eso, ¿cuántos años tenías tú, Oliver? ¿En el 2001? 21. En el 2001 yo tenía como 22 añitos. 22, 20, sí, 22. Pero no me regañó a mí, no me llamó la atención a mí. ¿Por qué yo levanté entonces ese argumento y me resistí tanto a venir aquí? A lo que era Cristo mi amigo, en un momento determinado, y después ministerio, la restitución. No tengas envidia, siente admiración. No tengas envidia del que crece, siente admiración. No tengas envidia del que prospera, siente admiración. Haz los principios que él cumple, pero no hagas lo mismo que él hace. ¿Sí? Yo quiero crecer en mi relación con Dios, en mi relación con mi esposa, con mis hijos y con mi familia. Pero he determinado y he decidido, y Señor, tú lo sabes bien, que el que va a trazar ese camino en mi vida se llama el apóstol Osbel Arnel Manrique. Amén. ¿Es así? Yo lo veo. Yo lo veo. Amén. Así que usted se va a levantar y vamos a entonar. De repente usted está allí que no sabe qué va a comer en su casa, o si tiene, gloria a Dios, si tiene, amén. Sí, y si va caminando por la calle, mire siempre al brocal, porque a lo mejor consigue un billete de 10, 20, 30, 50 dólares o 100 dólares. Oye, porque el carro cuando pasa, todo lo que tira en la carretera lo deja pegado a la orillita de la acera. ¿Sí o no? Ahora tú vas a agarrar un reposo en tu alma, en tu espíritu. Y vamos a repetir esta canción 2 veces. Reposa. Porque yo te puedo estar predicando allí, pero tú tienes un remolino en tu alma. Tienes un remolino en tus pensamientos. Y ese remolino no te deja decidir ni tomar buenas decisiones. Súbele más, Luis.